Aquí estamos continuando nuestros estudios basados en la carta de Pablo a los Efesios y que hemos llamado Descubre tu identidad en Cristo. Primeramente vimos nuestra identidad como hijos, después nuestra identidad como santos, después nuestra identidad como miembros y ahora estamos en medio de nuestra identidad como ciudadanos. Vimos que como ciudadanos del reino de Dios tenemos tremendos privilegios, pero también tremendas responsabilidades, porque ser ciudadano del reino de Dios implica que somos mejores ciudadanos en esta tierra, pero también implica normas especiales para la familia. Por eso hoy estaremos enfocándonos en Efesios capítulo 5, a partir del versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 4, que habla acerca de la conducta de los ciudadanos del reino dentro del contexto familiar. La clave de toda esta porción de las Escrituras se encuentra en el mismo versículo 21 del capítulo 5, que dice: someteos los unos a los otros en el temor a Dios. ¿Sí? Y esa es la clave de las relaciones saludables y de la construcción efectiva dentro de la familia, el sometimiento. Ya sé que esta palabra de someterse luce un poco agresiva y un poco ofensiva para muchas personas dentro de este mundo posmoderno que no quiere sujetarse, que no quiere tener ningún tipo de control. Y realmente esto nos está llevando a una situación muy difícil socialmente hablando. Y ese es el primer énfasis que queremos hacer. La sujeción es la base de la unidad y del progreso, no solo de la familia, sino de toda la sociedad. Por supuesto, progresa la familia y progresa la sociedad, aunque ahora estamos viviendo en tiempos donde la familia está recibiendo muchísimos ataques, incluso de las estructuras oficiales de los sistemas. Pero la Biblia ha permanecido para siempre, la palabra de Dios permanece para siempre y sigue siendo verdad, gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. Por eso, la esencia de una familia saludable radica en la capacidad de sujeción. Ahora, debemos entender algo. Cuando nosotros no nos sujetamos, la única alternativa que tenemos es la anarquía. Y está demostrado por todos a través de la historia que la anarquía es la peor de las condiciones en las que la raza humana se puede encontrar. Por ende, es necesario encontrar las razones saludables para tener una sujeción o un sometimiento, porque también es cierto que cuando nosotros no nos sometemos unos a otros, como dice este versículo 21, en el temor del Señor, entonces se da al traste con tiranías, se da al traste con abusos, como sucede lastimosamente dentro de las familias y especialmente dentro de las familias hispanas, que con un machismo desmedido hace abuso de la autoridad que Dios le dio al hombre, pero también una desorientación de parte de la mujer. Por eso la clave está en someterse, en sujetarse unos a otros en el temor de Dios. Cuando decimos en el temor a Dios, es que la razón fundamental por la que yo me estoy sujetando no es por miedo, no es por obligación, sino es que yo reconozco la autoridad de la palabra de Dios y como Dios lo dice, entonces ahí hay razón. Lo otro es que incluso dentro de la Trinidad hay sujeción. Cuando uno ve ahí en 1 Corintios que Jesucristo declara: yo voy a recibir todo el poder, a mí se me ha dado todo el poder, pero aún yo, cuando reciba todo el poder, daré ese poder y todas las cosas que he recibido al Padre, al Dios eterno, al cual pertenecen todas las cosas. Incluso dentro de la Trinidad hay una conciencia de que hay una jerarquía y eso no limita a ninguna de las tres personas de la Trinidad, sino que da orden y coherencia. Por eso cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo a su imagen y semejanza, los hizo iguales, varón y hembra, pero creó un orden, una secuencia de autoridades a las cuales debían sujetarse. Por eso Pablo, cuando continúa escribiendo estos consejos para las familias que son ciudadanas del reino, a partir del versículo 22 del capítulo 5, comienza a decir las diferentes formas en las que cada uno de los integrantes de la familia muestra sujeción. Por ejemplo, dice, la mujer muestra sujeción al hombre respetándolo, o sea, reconociendo que él es la autoridad puesta en la casa por Dios. Eso no quiere decir que el hombre es el que toma las decisiones porque arbitrariamente le da la gana de hacerlo. No, la palabra de Dios está llamando a que el hombre y la mujer juntos como una unidad integral tomen decisiones sabiendo que el hombre tiene responsabilidades máximas y que dar cuenta. Por eso cuando vemos ahí en Génesis capítulo 3 la caída del hombre, a quien primero viene a pedir cuenta a Dios es al hombre, porque a él fue quien puso como autoridad.
Y después vemos que una de las consecuencias inmediatas, en capítulo 3, versículo 14, dice, la mujer va a tratar de gobernar al marido, pero el marido se va a enseñorear de ella por la fuerza. Y es todo este caos en que estamos viviendo ahora. Pero el Evangelio nos lleva a nosotros a ser ciudadanos del reino y a poder restaurar la condición original a la cual fuimos creados, donde hay sujeción mutua, sabiendo que hay un orden de creación. Y en ese orden de creación la mujer le debe respeto al marido como autoridad. Pero el marido también se sujeta a la mujer, no solamente respetándola como lo vemos en 1 Pedro, sino amándola. Por eso dice a partir del versículo 25, ahí en Efesios capítulo 5, Pablo dice, el hombre ame a la mujer tanto como Cristo amó a la iglesia, que fue capaz de darse a sí mismo por ella. La manera más directa y fehaciente en la que el hombre se sujeta a la mujer es a través del amor, la ternura y el cuidado. Y también continúa diciendo que ambos se sujetan uno al otro, dándose prioridad mutua. Por eso dice, dejar el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Muchas de las disfunciones que hay dentro de la familia latina es la incapacidad que tienen algunos de los integrantes del matrimonio de desligarse de sus casas originales. No quiere decir esto que uno vaya a abandonar y a descuidar a sus padres, pero es que debe dar la prioridad a su pareja, ya sea el hombre o ya sea la mujer, porque viene a integrar una unidad estrecha como no la va a poder tener nunca jamás con ninguno de sus padres. Después dice que ambos padres que los hijos deben sujetarse a los padres a través de la obediencia. Y esto es un problema épico actualmente, donde cada vez más y más a través de las leyes, las instituciones están tratando de quitar la autoridad de los padres sobre sus hijos y tratando de robarse esa autoridad. Pero la Biblia es clara y nosotros como cristianos siempre vamos a estar defendiendo esa verdad bíblica, que los hijos deben obediencia en primer término a los padres. Ahora dice ahí en Efesios capítulo 6, ya versículo 1, dice, los hijos deben obedecer en el Señor a los padres. Por supuesto que si un padre está pidiendo a sus hijos algo que ve en contra de los preceptos y de los principios bíblicos, el hijo no está obligado a respetarlo. Pero esas son las excepciones de la regla. Nosotros estamos llamados como hijos a respetar a nuestro padre. Y ahí alude al primer mandamiento con promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre esta tierra. Y por último, los padres se sujetan también a los hijos. O sea, no hay ninguna parte de la familia que no esté llamado a sujeción. Y los padres se sujetan a los hijos, dice, criándolos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra que más me impacta aquí es criándolos. Y es donde más está fallando la familia, y en especial la familia latina en este tiempo. Los padres abandonan la responsabilidad de criar a sus hijos. Son padres ausentes o simplemente delegan esa responsabilidad de criar a sus hijos a una escuela, a una institución, incluso a la iglesia. Pero no debe ser así. Lo que probablemente nunca perdonen los hijos y lo que más irrita, como dice, no provoquen a ira a vuestros hijos, lo que probablemente más irrita a los hijos es la ausencia o el abandono de los padres. Y dice que debemos criarlo en disciplina, o sea, dándoles estructuras, y en amonestación, con palabras, con argumentos y con enseñanzas. Y todo esto proveniente del Señor. Sí, tenemos un gran reto. Estamos llamados a ser ciudadanos que no solamente tengan una conducta cívica correcta, sino que también tengamos una conducta familiar correcta. Nuestras familias modelan en nuestras sociedades y son el elemento de cambio más poderoso que Dios puede usar para transformar nuestras naciones. Así que les esperamos, como siempre, aquí en First Baptist Church of Laica, los domingos 11 de la mañana. Si no, nos vemos la próxima semana aquí en línea. Dios les bendiga.